Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a hablar del que sin duda es el aspecto más importante a la hora de elaborar un informe de tasación. ¿Cómo elegir los testigos adecuados de ese informe? ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Sastre y en este vídeo te voy a hablar de cómo elegir esos testigos que forman parte de la elaboración del informe y son los que utilizamos para llevar a cabo ese informe de tasación. Primero de todo, ¿qué es un testigo? Un testigo es una muestra, las muestras con las cuales vamos a homogenizar, vamos a comparar nuestra vivienda objeto, la vivienda que nosotros estamos valorando, con otras viviendas de similares características y similar ubicación. Esas viviendas con las que comparamos nuestra vivienda objeto son las llamadas muestras o testigos inmobiliarios. Ese aspecto, sin duda, es el que mayor importancia tiene y mayor relevancia tiene a la hora de elaborar el informe de tasación. ¿Por qué? Porque si elaboramos o si comparamos o si cogemos muestras o testigos dispares, es decir, que no se parezcan al inmueble objeto que estamos valorando, vamos a contaminar esa tasación, vamos a contaminar esa valoración inmobiliaria. ¿Por qué? Porque estamos comparando peras con manzanas. Y no eso no es así. Si tenemos que tasar una pera, tenemos que compararla con otra pera, no con una manzana. De ahí la importancia a la hora de obtener las muestras y los testigos lo más homogéneos posibles con el nuestro, con la vivienda objeto que estamos valorando. Para mí, y estoy hablando en mi caso, es el momento o es la tarea en la que más tiempo invierto cuando elaboro un informe de tasación. Porque si elaboras un informe de tasación en base a unos testigos correctos, el resto del informe va a ser mucho más ágil, mucho más sencillo y mucho más dinámico. En cambio, si adquieres o tomas como referencia una serie de testigos que no son válidos, que lo que hacen es limitarte la elaboración del informe y eso pues se dilata en el tiempo e intenta ya pues vas haciendo trampillas entre comillas, es decir, no podemos comparar, repito, te pongo el símil de las peras con las manzanas, no puedo comparar un piso que sería una pera con un chalet unifamiliar que sería una manzana. Estamos hablando de conceptos valorativos y de inmuebles totalmente diferentes. ¿Cuántos testigos necesitamos para llevar a cabo una tasación inmobiliaria? Bueno, pues cuantos más, mejor. ¿Por qué? Pues porque la homogenización de esos testigos en relación a nuestra vivienda objeto será mucho más amplia y será mucho más efectiva y mucho más concreta. Si cogemos, por ejemplo, o si disponemos de 4 testigos, no es lo mismo que dispongamos de 10 testigos. La homogeneidad, la comparabilidad de esos 10 testigos será mucho mayor que si solo utilizamos 4. La ley, y más que la ley, la orden ECO 805 nos marca la obligatoriedad de utilizar mínimo 6 testigos. Si bien es cierto que esa obligatoriedad y esa ley se utiliza solo para llevar a cabo tasaciones en el mercado hipotecario, es decir, tasaciones como presentadas al Banco de España como garantía hipotecaria. En mi caso, como yo elaboro casi en exclusividad tasaciones en reparto de herencias y en procesos de divorcio, esa obligatoriedad queda anulada, es decir, no hace falta que me adecue a 6 testigos, pero sí que es lo recomendable. Mínimo, 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 tenemos que poder homogenizar con 4. Todo lo que sea menos de 4, tenemos que buscar o aplicar otra metodología para obtener el valor de mercado de ese inmueble. Entonces, disponiendo de esas muestras y de esos testigos ya preparados para ser comparados, podemos aplicar el método de comparación, es decir, ese método que basa su hacer en la comparación de testigos y muestras en relación a nuestra vivienda objeto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un piso, disponemos de un piso de 100 metros cuadrados, de 3 habitaciones y 2 baños, y lo tenemos que valorar, lo tenemos que darle un valor de tasación, un valor de mercado real, lo tenemos que comparar, evidentemente, con viviendas piso de similares características en cuanto a su superficie, es decir, 100 metros cuadrados, y si disponemos también de similares características tanto en su superficie como en las características interiores del inmueble, es decir, distribución, habitaciones, baños y estado, lo que haremos es homogenizar y comparar con una muestra
lo más fiable posible para llevar a cabo ese informe de tasación. ¿Cómo elijo yo esos testigos o esas muestras? Bueno, pues principalmente el principal filtro que yo utilizo para obtener esas muestras, esos testigos, es la ubicación. Lo primero que hago es filtrar por ubicación, buscar testigos o muestras lo más cercanas posible a la vivienda objeto que tengo que valorar. Y después te explicaré dentro de la ubicación cómo le aplico más o menos peso a ese testigo. Sí, porque el peso es muy importante, no solo en las personas y también en los inmuebles. Una vez aplicado el filtro de la ubicación, aplico el siguiente filtro, que sería el de estado y el de características interiores del inmueble. No es lo mismo valorar un piso o pisos de 100 metros cuadrados, pero unos que estén a reformar y otros ya reformados. Ese atributo, ese aspecto, es otro de los más importantes a la hora de llevar a cabo un informe de tasación. El estado, saber, conocer y comparar el estado de inmuebles. Si te está gustando este vídeo, lo que digo, cómo lo digo y cómo lo transmito, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like a este vídeo y me ayudes a mí y a gente como tú a resolver dudas en cuanto a la valoración de bienes. Ya por último, las características interiores, cantidad de habitaciones, cantidad de baños, orientación, si disponen o no de calefacción, cómo está o cuál es el estado de la carpintería, tanto interior como exterior del inmueble. Todos esos aspectos y atributos son los que hay que comparar y los que hay que buscar la homogenización entre testigos para evitar contaminar una tasación. Y ahora te explico lo del peso. Te explico, no es lo mismo valorar o no tiene el mismo peso en una tasación inmobiliaria, en una valoración inmobiliaria, un testigo que otro. Y te explico el por qué. Estamos valorando un piso en un tercer piso, en una tercera planta de un bloque colectivo de viviendas. Pero, por ejemplo, en la planta 1 se está vendiendo un piso igual, de similares características al nuestro. Evidentemente, la fiabilidad que nos va a dar ese testigo, esa muestra, va a ser mucho mayor que un testigo o una muestra que esté, por ejemplo, a 5 calles más atrás de nuestra vivienda. Es decir, la comparabilidad de ese testigo, un primer piso, en el primer piso de nuestro bloque y nosotros estamos en un tercero, va a ser mucho mayor que la comparabilidad del otro inmueble que está a 5 calles más atrás. A eso me refiero cuando hablo del peso. Vale, ahora entramos en la corrección de testigos. ¿Qué es corregir un testigo? Vamos a ver, cogemos 6 testigos, lo que nos marca la orden ECO. Esos 6 testigos en un portal internet, en una agencia inmobiliaria, en un periódico. Evidentemente contamos y sabemos que ese testigo, una cosa es por el valor que se vende y otra muy diferente es por realmente el valor que se va a vender. Yo, como agente inmobiliario, por ejemplo, o como propietario de una vivienda, me gusta especular, por ejemplo, y yo considero que mi inmueble vale 100.000 euros, pero como sé que va a venir un tercero o una persona a adquirirlo y me va a buscar una negociación, me va a establecer una negociación, en vez de 100.000 euros lo pongo a la venta por 120.000 y utilizo esos 20.000 euros en concepto de negociación comercial, en concepto de, pues eso, establecer esa negociación y sé que la persona que vaya a venir a comprar me va a pedir esos 20.000 euros para poder negociar. Pues entonces lo que hago es subir el valor del inmueble. ¿Qué hacemos con la depuración de testigos? Pues precisamente quitar de la ecuación esa parte comercial. Esos 20.000 euros los quitamos de en medio, hacemos como si el valor del testigo no fuesen 120.000, fuesen 100.000, que al final lo que hacemos es, pues eso, depurar ese testigo y trabajar con cantidades ya depuradas en cuanto a negociación comercial y negociación, porcentaje de negociación en general. Quitando esa aplicación, depurando esos testigos, quitamos también la opción de sentimentalismos. Es decir, una persona que recibe una vivienda en herencia y que la quiere vender, siempre considera que su inmueble va a valer mucho más que una persona objetiva fuera del proceso, pues porque considera que ese inmueble es propiedad familiar, donde se crió, donde su padre, su madre, su abuela vivía, y todo eso pues hace
que en el valor, a la hora de obtener o a la hora de querer vender ese inmueble, se entrelacen también sentimentalismos en cuanto a su valor. Lo que hacemos depurando esos testigos es quitar de esa ecuación los sentimentalismos que afecten al valor del inmueble. Bien, y por último, la pregunta del millón. ¿Qué hacemos si no tenemos testigos? Si no hay suficientes testigos para poder llevar a cabo la comparabilidad de ese inmueble. Que te digo que muchas veces ocurre. Es decir, si estamos comparando, por ejemplo, una vivienda piso estándar de 100 metros, 3 habitaciones y 2 baños. Como norma general, nunca tenemos problemas cuando la tipología del inmueble a valorar o a tasar es esta. Pero si te digo que, por ejemplo, tenemos que valorar una casa o un piso de 300 metros cuadrados, que los hay también, pues porque hay gente que adquiere 2 viviendas y las une, ¿vale? Entonces, una vez unidas, esa vivienda que tenían 100 o 150 metros pasan a tener 300 metros. Ya pisos de 300 metros, la cosa empieza a escasear en cuanto a la obtención de testigos. ¿Qué hacemos si no disponemos de testigos lo suficientemente homogenizables para llevar a cabo el informe de tasación? Pues nada, tenemos que cambiar el método, no nos queda otra. Tenemos que calcular el valor del inmueble objeto por otra metodología que no sea la de comparación. ¿Cuál es la metodología estándar utilizada si no podemos utilizar el método de comparación? El método de coste. Es decir, lo que nos costaría volver a reedificar ese inmueble con los materiales actuales, ¿vale? ¿Qué costaría reedificar ese inmueble a día de hoy? Pues ese sería el valor de reemplazamiento bruto. Una vez obtenido ese valor de reemplazamiento bruto, se le tiene que descontar lo que sería la parte de depreciación física y funcional para adecuarlo al valor real del inmueble que estamos valorando y al inmueble objeto de tasación del informe. En principio, esas dos metodologías son las que se llevan a cabo para obtener el valor de mercado de un inmueble, ya sea por comparación y si no disponemos de testigos suficientes, por coste. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por haber aguantado hasta el final. Si consideras que tienes alguna duda al respecto o te ha quedado algo por preguntarme, no dudes en hacerme llegar tu consulta a través de la caja de comentarios de aquí abajo. Si no, puedes hacerle llegar también a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Y aún así, si no consigues localizarme, búscame en redes sociales que seguro me vas a encontrar como Juan Sastre, perito tasador. Un saludo, gracias.